les hemos dicho antes, vamos a hablar de las revoluciones árabes en un momento en que está la cuestión de Libia en una situación crítica. Para hablar de ello está con nosotros Paz Andrés, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches, doña Paz, bienvenida a la Lupa. Gracias, buenas noches. Vamos a ver, para orientarnos así en general, ¿en qué condiciones se concitaron, se dieron para que la revolución prendiera en tantos países a la vez, o seguidos, Túnez, Egipto, Libia? Yo creo que hay una serie de elementos comunes. En primer lugar, la existencia de unas dictaduras, que incluso podríamos calificar como tiranías, no meras dictaduras, con una represión sobre la población, con una falta de respeto de los derechos humanos, una ausencia de reconocimiento de las libertades públicas y también unas malas condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población. Yo creo que estas características se dan en Túnez, en Egipto, en Libia, e incluso en más países que también se podrían citar. Da la impresión de que sucede en un solo país la revolución, pues que la misma problemática, los mismos movimientos de protesta, el mismo papel. ¿Hay esa homogeneidad entre esos países? Sí, como acabamos de comentar, hay una serie de elementos comunes, ¿no? De falta de libertad, de mala calidad de vida, de tiranías, efectivamente, una misma zona geográfica. Todo eso puede dar la impresión de que estamos casi, pero no, ante un mismo país. No obstante, cada país tiene también sus propias características y también esas características diferentes se notan en cómo se están desarrollando los acontecimientos después de las correspondientes revueltas. Usted que es estudiosa de todo ello, ¿no le extraña que nadie haya podido prever este movimiento? Bueno, a estas alturas de la vida, en la que han pasado tantas cosas que nunca se han sabido pronosticar, pues la verdad es que no me extraña demasiado, aunque realmente después de enumerar, como acabamos de hacer hace un momento, esas condiciones que caracterizaban a esos países, pues lo racional es pensar por qué no nos dimos cuenta antes, pero el hecho es que realmente no se pronosticó. La Unión Europea en particular, que tiene una política dedicada especialmente a esos países y que son nuestros vecinos, la Unión Europea en concreto no supo prever lo que podía pasar y le ha pillado a todo el mundo por sorpresa. En esos movimientos revolucionarios, en las revueltas, ¿los partidos políticos juegan un papel secundario? La verdad es que en esos países, por esas condiciones políticas que ya comentamos, los partidos políticos son débiles. Algunos de ellos además están, digamos, infiltrados o penetrados por el propio poder, por la propia dictadura. Son partidos ad hoc, controlados, ¿no? Los que no son partidos políticos controlados son severamente reprimidos y muchos de sus dirigentes están en las cárceles o están en el exilio, han tenido que irse al extranjero, ¿no? Pero fíjese, por ejemplo, en España, ya sé que la analogía no se puede hacer, es un distinto país, pero cuando murió Franco, los partidos políticos eran muy débiles, sino fueron un cauce esencial en el advenimiento de la democracia. Sin ninguna duda, y la transición, digamos, que se pactó entre todos ellos, sí. Sí. No es el caso de estos países, Túnez, Egipto, Libia en particular. En Libia apenas hay partidos políticos y los pocos dirigentes que pueda haber ni siquiera están en Libia. Y además yo creo que hay que añadir otra cosa, y es que la sociedad civil en general está poco organizada, es muy débil. De hecho, no creerá mucho en los partidos políticos, esa propia sociedad civil. Bueno, teniendo en cuenta la situación en la que están viviendo hasta ahora, pues no han visto grandes beneficios de la existencia de los partidos políticos. ¿Qué diferencias hay entre Túnez, Egipto, Libia? Los tres países donde ya hubo un movimiento, en dos de ellos victorioso, en el tercero, por desgracia, parece que de momento no. Sí. ¿Qué diferencias esenciales hay entre ellos? Bueno, Egipto, por ejemplo, es un país muy importante desde el punto de vista geoestratégico. Egipto tiene un peso específico especialmente importante en toda esa zona del Mediterráneo Sur y del Oriente Medio. Y además tiene sus relaciones tradicionales con los Estados Unidos y el papel que juega, o al menos jugaba hasta ahora, en las relaciones con Israel en relación con el conflicto de Palestina. Por el contrario, Túnez no tiene esas características. Es un país que desde el punto de vista político tenía menos peso específico, menos trascendencia. Sí tenía unas relaciones importantes con Francia, pero no tenía, vamos, no se acerca ni de lejos a las características de Egipto. Libia, por su parte, tiene otra singularidad que es esencial, que es suministrador de petróleo y de gas natural. Esa característica no la tienen los otros dos y, sin embargo, Libia sí, y hace que el tema de Libia sea
bueno, pues tenga una especial trascendencia. Pensando no ya ahora, sino en el medio plazo, en estos países, ¿la salida es una salida hacia un sistema democrático o la salida hacia un sistema de gran influencia de las creencias religiosas, de fundamentalismo religioso, muy contagiado, digamos, por las ideas radicales, las visiones radicales del Islam? Hasta el momento, el movimiento, las revueltas sociales, está siendo un movimiento laico. No se observa la presencia de factores religiosos en estos movimientos, en ninguno de los tres estados, Túnez, Egipto o Libia. Lo que se reivindica es la democracia, las libertades, los derechos humanos o mejoras sociales. Y bueno, en ese sentido, lo lógico y lo que se está procurando es que haya una transición, una evolución pacífica hacia un sistema democrático y de libertades. En ese sentido, en Túnez tienen previsto, parece ser, hacer elecciones en julio de este año, elecciones democráticas, libres. En Egipto están empezando a modificar la Constitución. Bueno, pues tanto en un caso como en otro, de lo que se trata, como digo, es de una transición hacia un sistema democrático y de libertades. En el caso de Libia, hoy por hoy, no se puede decir lo mismo y los últimos datos que tenemos parecen hacer temer que Gaddafi consiga reforzarse y continuar, por tanto, o intentar continuar con su régimen político de tirano. Bueno, vamos a ver el caso de Libia con más detalle. Vamos a ver, el absentismo de tomar decisiones por parte, hablaremos del papel de la ONU, pero inicialmente por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. ¿Cómo valora? ¿Por qué se da este absentismo? Yo creo que en buena medida por lo que acabamos de comentar, que es la condición de suministrador de petróleo y de gas natural. Claro, esto incide en la economía del conjunto de la comunidad internacional. Y por la zona también en la que está situado Libia. Todo esto hace que sea potencialmente peligrosa la situación de Libia y que pueda afectar al conjunto de la comunidad internacional y en particular, sobre todo, a los más próximos, como es la Unión Europea. Yo creo que eso es lo que hace el interés por el petróleo, por el gas natural, los peligros de que se extienda el conflicto, de que produzca también, porque este es otro elemento importante, oleadas de inmigrantes que lleguen a las costas de la Unión Europea. Italia, en este sentido, ya lo está notando en gran medida. Todos esos ingredientes, todos esos elementos hacen que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos pues estén intentando ser cautos y, por un lado, bueno, pues ayudar a quienes están luchando por la libertad, pero al mismo tiempo y también con toda claridad proteger sus intereses y evitar implicarse en un conflicto que les pueda salpicar de manera importante. Bueno, pero ese acceso al petróleo y al gas podía garantizarlo también una transición rápida, habiendo ganado los revolucionarios en poco tiempo. Bueno, sí, si el tema hubiera evolucionado como en Túnez o como en Egipto, pero es que aquí tenemos a un señor que se ha negado a aceptar las indicaciones que se le daban de no reprimir a la población y de evolucionar hacia un régimen democrático y que, por el contrario, utilizando incluso mercenarios, como es sabido, pues está masacrando a la población civil que se ha levantado contra su dictadura. El papel de España, no reconocer a los rebeldes, a los revolucionarios, ¿qué le parece? Bueno, la Unión Europea en su conjunto ha reconocido al Consejo Nacional Libio como interlocutor político y ese reconocimiento como interlocutor político también afecta y también lo asume a España como Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, bueno, yo creo que en general este reconocimiento, digamos, de bajo nivel, porque no es un no reconocimiento, es de bajo nivel, pues yo creo que obedece a esa cautela y esa prudencia y ese deseo de la Unión Europea de nadar y guardar la ropa, por llamarlo de alguna manera. Pero el problema no es solo de España, o la actitud no es solo la de España, es la del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo seguramente el Reino Unido y Francia. Eso iba a decir, Francia con esa visión siempre tan dominante y tan, bueno, de imperio sobre África y sobre todo sobre el Magreb, se ha desmarcado, ha entrado en colisión y de hecho Gaddafi ya ha señalado hacia Francia. ¿Por qué da ese paso Francia? Yo creo que Francia quiere enmendar el error que cometió respecto de Túnez. Francia no se dio cuenta, no supo prever, como todos los demás, lo que iba a pasar en Túnez y le pilló totalmente desprevenida. Incluso se produjo el episodio de la entonces ministra francesa de Asuntos Exteriores, que estaba alegremente de vacaciones en Túnez, disfrutando de un avión
que le había prestado alguien muy próximo al dictador, ¿no? Francia cometió ahí un error, claramente. Yo creo que ahora quiere recuperar ese terreno perdido y ponerse al frente. Creo, en todo caso, que es una posición un tanto oportunista por parte de Sarkozy. Hacer olvidar el fallo anterior mediante ahora una especie de papel de impulso, de liderazgo en relación con Libia. Es, en cierto modo, bastante oportunista. De alguna forma también se queda señalado ante Gaddafi, ¿no?, para el futuro, Sarkozy. Pues sí, y creo que ya se le ha recordado a Sarkozy que Gaddafi financió parte o hizo alguna contribución a su campaña electoral. ¿Y qué le parece el papel de Estados Unidos? Estados Unidos intenta protegerse detrás de la Unión Europea, lo cual, bueno, puede tener su sentido. Desde un punto de vista objetivo, cabe pensar, y es razonable, que dada la proximidad, quien tiene que estar en primera línea es la Unión Europea y no tanto los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, además, y los Estados Unidos son conscientes, de que ellos suscitan rechazo en los países árabes y, por tanto, a los Estados Unidos no le conviene, incluso podría ser contraproducente, tener una posición en primera línea, de impulso directo. Por eso los Estados Unidos, hasta ahora, con independencia de algunas advertencias o de enviar allí parte de alguna de sus flotas, en principio pues están impulsando o animando a la Unión Europea y a las Naciones Unidas para que actúen ellos y no tener que asumir los Estados Unidos el primer papel en todo esto. ¿No le parece que Obama tiene una posición sumamente débil para ser presidente de Estados Unidos en el mundo, en las relaciones internacionales, al menos después de haberse empantanado en Afganistán? Bueno, yo no sería tan dura con Obama, yo no diría que tiene una posición sumamente débil. Obama, para empezar, se encontró con unas situaciones heredadas muy difíciles. Bueno, como todo el mundo, ¿eh? Se encuentra siempre con situaciones heredadas. Sí, pero los Estados Unidos tienen situaciones especialmente importantes porque el presidente anterior, el señor Bush, le dejó una serie de regalos envenenados. Le dejó el tema de Irak, que se parece que va por fin encauzándose, ya lo veremos, pero parece que sí. Y le dejó el tema de Afganistán, que es un tema muy complicado para todos los países que están allí implicados, para el nuestro también, pero especialmente para los Estados Unidos, que son los que están más implicados. Entonces, claro, Obama tiene que gestionar esa herencia y esas situaciones difíciles. Eso, desde luego, es muy complicado. Por otra parte, yo creo que el presidente Obama tiene determinados valores, quiere imprimir a su política exterior determinados valores, digamos, éticos o los valores del multilateralismo, de la acción conjunta y no de la acción unilateral. Bueno, eso para una potencia, para la superpotencia que son los Estados Unidos, pues es difícil de llevar a la práctica porque al mismo tiempo hay una serie de intereses muy importantes de los Estados Unidos que inevitablemente tiene que proteger. Y yo creo que eso es lo que explica pues, las inseguridades que a veces Obama o la política exterior de Obama pues pueda traslucir. Usted recordará mucho mejor que yo que en 1985, en ese mismo país, en Libia, porque había matado a un soldado americano en una discoteca, atacaron directamente a los Estados Unidos con aviones y además con idea de haberse cargado al propio Gaddafi si lo llegan a coger. Sí. Y ahora, claro, esto del multilateralismo que usted acaba de decir, evidentemente es una buena fachada política, tener ese discurso de no quiero actuar como hegemónico, pero también da un poco de risa que el gran oso se tape detrás de la Unión Europea. Bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, lo adecuado es el multilateralismo. Sí, no, vamos a entrar en la ONU enseguida, vamos a ver lo de la ONU, sí, pero claro. ¿No le parece que es llamativo que diga, bueno, pues no pasar de lo que hizo? En un momento en que son causas queridas, cuidado, que estamos hablando de causas queridas, sí, por la opinión pública mundial, lo que están haciendo las revoluciones árabes. Sí, pero ciertamente el multilateralismo en estos momentos le puede venir bien a los Estados Unidos porque bueno, le permite disimular su posición o la defensa de sus intereses y le permite pasar a un segundo plano. Bien, pero insisto que desde el punto de vista del derecho internacional lo adecuado es la actuación multilateral. En todo caso, ese episodio que usted recordaba y alguno más que podríamos traer a colación, ponen de relieve ciertamente las contradicciones de la sociedad internacional y sobre todo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los países más desarrollados en general respecto de Libia, porque no fue solo ese episodio. Libia, hay que recordar que estuvo sometida a sanciones muy importantes decididas por el Consejo de Seguridad como consecuencia del asunto Lockerbie, porque se le reclamaba la entrega de dos terroristas presuntos culpables del atentado en Lockerbie,
del atentado contra un avión de la Pan American. Entonces Libia durante 10 años estuvo aislada de la comunidad internacional, sufriendo, como decía, sanciones duras. Luego Libia pagó indemnizaciones millonarias y entonces todo el mundo prefirió olvidar las maldades de Libia y Gaddafi fue recibido en las capitales europeas con gran entusiasmo, porque nos daba petróleo. Entonces, claro, son esas contradicciones que están permanentemente en la sociedad internacional. La posición de la ONU, que una vez más en el Consejo de Seguridad, una posición de bloqueo. No se puede ni siquiera tomar lo que era el cierre del espacio aéreo. ¿Esto cómo lo podríamos juzgar? Yo tampoco sería tan dura con las Naciones Unidas. No. Yo creo que en este caso las Naciones Unidas están actuando, desde luego, mucho más de lo que han sido capaces de hacer en otros casos. El Consejo de Seguridad, el día 26 de febrero pasado, adoptó una resolución importante, la 1970, donde, por un lado, califica la actuación de Gaddafi como crímenes contra la humanidad. No es habitual que el Consejo de Seguridad diga esto. En segundo lugar, en esa resolución se decide remitir al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación de Libia, para que investigue y, en su caso, se tomen las medidas oportunas. Y, en tercer lugar, en esa resolución se adoptan también sanciones importantes contra Libia: embargo de armas, prohibición de viajes de Gaddafi, su familia y sus esbirros, y congelación de todas las cuentas que ellos tienen en el exterior. Por tanto, el Consejo ha actuado ya de manera importante. La Asamblea General ha suspendido a Libia como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Entre paréntesis, habría que decir que ahí hay otra contradicción, porque en 2010 en Naciones Unidas eligen a Libia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, donde en principio solamente están los estados respetuosos y promotores de los derechos humanos, pero es otro ejemplo de la contradicción. Pero ahora han reaccionado y le han suspendido en su condición de miembro. El propio Consejo de Derechos Humanos va a hacer, en cuanto sea posible, una investigación, ha creado una comisión internacional de investigación para analizar todo lo que está cometiendo Gaddafi. Y, desde luego, la Agencia para los Refugiados está actuando de manera también muy eficaz, ayudando a las personas que quieren escapar de Libia. Todo eso es así, yo creo que no debe negarse. Una cuestión puntual que está planteada ahora, importante sin ninguna duda, es el tema de la creación de la zona de exclusión aérea. Pero ahí no hay que echarle la culpa a lo que estén tardando en tomar la decisión, y si la toman o no, que hoy por hoy se reunía el Consejo de Seguridad, vamos a ver qué decide. Pero si no toman la decisión, la culpa no es de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no son un ente que cuelguen directamente del cielo, son los Estados. Son los Estados Unidos, es Rusia, es China, son los demás Estados miembros del Consejo de Seguridad. Pues sí, aunque en todo caso yo creo que el tema de la zona de exclusión aérea es compleja. Es compleja porque tiene dificultades reales, prácticas. ¿A qué zona de Libia debe abarcar esta zona de exclusión? Luego, para llevarla a cabo, hay que destruir, como ya se ha advertido por parte de los militares americanos, hay que destruir las defensas aéreas de Libia, lo cual supone un uso de la fuerza importante, y en general la creación de esa zona y su mantenimiento mediante un uso de fuerza, pues eso puede desencadenar ya una guerra entre los estados que se impliquen en esa operación y Libia. Y eso sería algo tremendo, ¿no? Bueno, Sarkozy decía que había países árabes dispuestos a eso, a hacer un ataque directo militar. Y de alguna forma se ofrecía a Francia que tomara ese papel la Unión Europea. Sí, Francia en esta actitud que tiene ahora de adoptar el protagonismo, pues sí, no está tan claro que los países árabes se presten a hacerlo. La Liga Árabe, que se reunió el fin de semana pasado, dijo que apoyaría la creación de la zona, pero que al mismo tiempo rechazaba cualquier intervención militar extranjera en Libia. Entonces ahí hay una cierta contradicción en lo que nos ha dicho la Liga de Estados Árabes. La Unión Africana pues ha dicho que rechaza cualquier intervención militar también, ¿no? Por tanto, hay una cierta advertencia y una cierta prevención a cualquier uso de la fuerza en relación con Libia, por lo que se refiere a los estados de la región y a las organizaciones que lo representan. El papel de China. China veta decisiones, lo que sería el debate de la Unión Europea de intervenir directamente, está en contra de ello. China hoy día tiene unos intereses distintos a los que tenía hace 10 años en la zona. Sin ninguna duda, China tiene unos intereses económicos muy importantes en la zona, en toda África en general. China ha realizado una expansión silenciosa pero muy importante en todo ese continente, y por tanto ahí tiene unos intereses que defender. Y luego hay otra vertiente de esta cuestión, y es que China siempre
defiende la competencia doméstica de los estados y siempre invoca el principio de no intervención en los asuntos internos, seguramente porque está pensando también en sus propios problemas internos y en que algún día necesite usar la fuerza para reprimir algún movimiento político, alguna comunidad que pueda haber y que existen en el interior de China y que algún día le puedan plantear problemas. Entonces China defiende por encima de todo el principio de no intervención para defender a los demás, para proteger a los estados con los que tiene intereses y también para protegerse a sí misma. ¿No puede ser el interlocutor de Obama? Por ejemplo, en cambio climático se vio claramente en la cumbre de Copenhague. La Unión Europea quedó a un lado y es un diálogo entre el Partido Comunista Chino y Obama. ¿No puede aquí ocurrir lo mismo? ¿Que de alguna forma el posicionamiento de China condiciona mucho el papel de los Estados Unidos? Yo creo que Obama, en el caso de Libia, no podría ser el interlocutor principal por el recelo absoluto que Libia, y en concreto Gaddafi, tiene respecto de los Estados Unidos. No, pues si Gaddafi había que quitarlo de en medio. Sí, pero no se le ha quitado y está ahí. Gaddafi está ahí. Claro, en el caso de Egipto fue diferente. Ahí sí que Obama o Hillary Clinton, la secretaria de Estado, actuaron de interlocutores con Mubarak. Y llegado a un determinado punto donde la situación era insostenible, pues le llamaron y le aconsejaron que se marchara. Y Mubarak se dio cuenta de que tenía que hacerlo. En el caso de Libia no cabe esa interlocución, no cabe ese diálogo entre los Estados Unidos y Gaddafi, que hoy por hoy es el que está en el poder en Libia. Otra potencia que veta, además no hay tantos países con capacidad de derecho de veto, que es Rusia. Rusia veta cualquier intervención en Libia, también por razones domésticas que estaba usted diciendo de China, o por razones en función del gas, el suministro del gas de Rusia a toda Europa, el suministro de Libia de gas. ¿Cuáles son las razones por las que Rusia juega ese papel, por otra parte casi tradicional, en una posición de este tipo por parte de Rusia? Yo creo que por ambas razones. Por un lado, porque también está pensando en sí misma. Rusia también tiene conflictos internos, serios, sí, que a veces reprime durísimamente, respecto de los cuales a ningún otro Estado se le ocurre llamarle la atención a Rusia. El caso de Chechenia es, vamos, paradigmático. Entonces, esa es una primera razón en la que coincide con China. La segunda razón es que, gracias a este conflicto, pues Rusia podría reforzarse a sí misma como Estado suministrador del petróleo y el gas que a través de Libia ya no podríamos recibir, con lo cual a Rusia también le viene bien en esa segunda dimensión. La situación tal como está hoy día parece que apunta a un triunfo de Gaddafi, un fracaso al final de una revolución que se veía victoriosa hace 15 días. ¿No le parece tremendo ese fracaso? ¿No va a tener un impacto enorme en la opinión pública árabe y en la opinión pública del mundo? ¿Cómo va a quedar la Unión Europea? Sí, ciertamente yo creo que va a ser absolutamente frustrante. Los pronósticos dicen que a lo mejor en 48 horas Gaddafi controla. Si esto es así, pues sería absolutamente frustrante para los países árabes, para las poblaciones, para las sociedades de esos países y en general para la comunidad internacional y para los ciudadanos, que somos los que sin tener que defender ningún interés espúreo, queremos que triunfe la democracia y la libertad en esos países. Claro, tras todos estos intentos, estos amagos que ha habido durante estos días de actuar sobre Libia por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y demás, en un momento determinado, si se confirma que Gaddafi controla la situación, pues tendrán que reconducir en algún momento su posición. Lo harán por los intereses de los que hablábamos antes, que al final pues es lo que triunfa desgraciadamente en la mayor parte de los casos en la política internacional. Ahora bien, yo creo que estos estados y en general la comunidad internacional le deben a las poblaciones árabes continuar la lucha a favor de la democracia y los derechos humanos. Y en ese sentido yo creo que lo que deberían hacer sería mantener unas sanciones duras, férreas sobre Libia para volver a aislarla de la comunidad internacional, de tal forma que Gaddafi se viera colocado en una situación insostenible que le obligara a marcharse. Yo creo que se puede conseguir eso a través de sanciones del Consejo de Seguridad. En definitiva, habría que reconducir la política en el futuro y yo creo que a través de Naciones Unidas se podría canalizar, Naciones Unidas y la Unión Europea con su política mediterránea, se podría forzar definitivamente en un plazo de tiempo más o menos breve el que Gaddafi tuviera que abandonar el poder. Pero ¿no le parece que si no se logró en los años 80, primeros 90, como usted estaba recordando antes, ahora en un momento de crisis económica, que hay tanta avidez por el suministro energético,
va a ser muy difícil un país como Libia, que por otra parte, en ese contexto, un país rico, con 10.000 dólares de renta per cápita, es muy difícil que por la vía de la asfixia económica se pueda mantener coherentemente esa postura, coherentemente, y dos, que no la aguante Gaddafi. Sí, yo comprendo esa reflexión y la entiendo y en buena medida la comparto. Lo que pasa es que yo creo que estas revueltas, esto que está pasando en esos países, es un punto de no retorno, es un punto de inflexión muy importante. Entonces ahora ya hay unas exigencias sociales, es un clamor del conjunto de esas sociedades y del conjunto de los ciudadanos de buena voluntad de la comunidad internacional, ¿no? Y yo creo que entonces estos estados que tienen la capacidad para influir sobre un régimen de esas características, yo creo que estos estados tienen que asumir su responsabilidad. Y no espero de ellos que abandonen por completo la defensa de sus intereses económicos, geoestratégicos, no espero de ellos eso, pero sí creo que se van a ver forzados para no defraudar de manera definitiva a los ciudadanos, se van a ver forzados a tomar medidas y además medidas serias llevándolas a la práctica. ¿Pero no cree que esas sociedades que han dado ese paso adelante, que al ser derrotadas y con la represión, tenemos precedentes en la Hungría en 1956, la Checoslovaquia del 68, la Polonia del 70, sí, que queda muy desarmada esa sociedad luego? Esa gente que estaba en la calle luchando y muriendo, al quedar derrotada, hay un momento de flujo y también de reflujo luego. Sin ninguna duda, es más, se puede convertir en un terreno de cultivo de movimientos, bueno, pues, digamos, extremistas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso también, sin ninguna duda, existe ese peligro, sin duda. De ahí que esperemos, lo que tenemos que desear es que esto no sea así y que los estados que ahora muestran esta preocupación por la situación y se muestran decididos a defender la democracia en Libia, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto, sean coherentes y asuman sus responsabilidades. ¿Cómo le parece que es la perspectiva que se abre en sitios donde hay movimientos ya, en Arabia Saudita, en Marruecos, en Bahrein? ¿Cómo le parece que puede discurrir esa situación? Bueno, es difícil hacer pronósticos. Antes comentábamos que es muy difícil adivinar lo que va a pasar y que en la mayor parte de los casos no se adivina y las predicciones muchas veces son equivocadas. Es difícil decirlo. Hubo un momento, hará como un mes, que parecía que todo iba a ir, era un camino de rosas, iban a ir todos uno detrás de otro por la senda de la democracia. Luego el caso de Libia puso de relieve que no era así, ¿no? De Yemen, del que se habló en su momento, pues ahora ese tema no avanza. Estamos viendo cómo en Bahrein está Arabia Saudí ayudando al gobierno de Bahrein a reprimir también las revueltas. Bueno, todo esto hace muy difícil que se pueda pronosticar, ¿no? Entonces, bueno, cabe pensar que algunos estados por sí mismos tomen medidas de carácter político para atajar las revueltas sociales y por otra parte, bueno, en todo caso, pues hay que esperar porque en estos momentos ya digo que resulta difícil hacer cualquier pronóstico. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doña Paz, por darnos su visión, su análisis de una situación tan importante para todo el mundo y que por otra parte ha surgido de una forma tan optimista, una bocanada de optimismo de unos países que no nos venían buenas noticias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos enseguida con la lupa.